Amigos, el estado de flujos de efectivo es el estado financiero que el 90% de los contadores no preparan y que no incluyen en su paquete de reporte financiero, o que solamente lo preparan si lo hacen para el cierre anual. Y no lo niegues, es el estado financiero que delegas en tus auditores externos, quienes no deberían hacerlo por un principio de independencia. Un estudio reciente de la Universidad Contable de Estudios Recientes hizo una encuesta entre los contadores que no preparan el estado de flujos de efectivo, preguntando por las razones para no hacerlo. Los resultados fueron los siguientes: el 50% respondió porque no sabe hacerlo, el 20% porque no tiene tiempo, y un 30% respondió que eso es trabajo de los auditores externos. Bromas aparte, nos guste o no, esta es una realidad que se repite en nuestra queridísima América Latina. La norma NIC 1 establece que un juego completo de estados financieros debe incluir un estado de situación financiera, un estado de resultados integrales, un estado de cambios en el patrimonio neto, las notas a los estados financieros y un estado de flujos de efectivo. El motivo de este video no es preparar un estado de flujos de efectivo. Está bien, haremos uno pequeño, un flujo de efectivo de manera rápida. Presta atención. Para preparar un estado de flujo de efectivo, supongamos del año 2019, necesitamos el estado de situación financiera del 2018 que colocamos en este ordenamiento: los saldos deudores en positivo y los saldos acreedores en negativo. Para el año 2019 tenemos aquí también los saldos deudores en positivo y acreedores en negativo, pero para el año que corresponde al flujo de efectivo vamos a incorporar las cuentas de resultado del ejercicio con el mismo criterio: deudores en positivo y acreedores en negativo. Como resultado de este ordenamiento, la suma vertical tiene que ser 0 en todos los casos. Estas dos columnas se restan y obtenemos una primera variación. Esta variación también tiene que ser 0. El segundo paso se llama eliminar. En la eliminación vamos a incorporar en estas columnas todas las estimaciones contables que no generaron flujo de efectivo: depreciaciones, deterioros, amortización. También debemos incorporar las transacciones que no generaron flujo pero que pertenecen a actividades de inversión y financiamiento, por ejemplo una capitalización de resultados acumulados. Las eliminaciones deben cuadrar. Luego de la eliminación se obtiene la variación neta, simplemente por diferencia entre la variación inicial. Esta variación neta se distribuye a la derecha en unas columnas que hemos construido para la ocasión, divididas en actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Las variaciones netas, después de las eliminaciones respectivas, generarán los flujos que necesitamos para incorporar, por ejemplo, la variación neta de capital social, actividades de financiamiento; la variación neta de resultados acumulados, actividades de financiamiento también. Estos pagos o cobros se deben comprobar con las notas a los estados financieros. Para la distribución de las actividades de operación debo empatar la variación de las cuentas de balance con su efecto en resultados. Por ejemplo, variación de cuentas por cobrar a clientes con su efecto en resultados, que es la venta. Otro ejemplo podría ser la variación de remuneraciones por pagar con su efecto en resultados, que es el gasto de personal, y así construyo el pago a trabajadores. De esta manera distribuyo al 100% esta columna hacia la derecha, y si lo hago correctamente, estas sumas verticales deberán ser igual al flujo de efectivo del periodo, en este caso 200. Luego de la actividad de distribución tengo una última actividad que se llama presentación, que significa poner estos totales de manera vertical en un reporte financiero. Miren las fórmulas, cómo se están conformando el estado de flujo de efectivo. Como la suma de estas columnas suma 200.000, al ponerlo de manera vertical también sumarán 200.000. Le agrego el saldo inicial del efectivo y así tendré el saldo final del efectivo en un flujo de efectivo que siempre te va a cuadrar. Lleve esta pequeña lógica de preparación de flujo de efectivo a los flujos de efectivo más complicados y siempre, pero siempre, te va a cuadrar. Ahora, si usted quiere encontrar una hoja de trabajo que te sirva de modelo para preparar un estado de flujo de efectivo, puedes descargarlo del link que se encuentra en la descripción de este video. El primer motivo de este video es difundir una forma práctica y rigurosamente académica para detectar los flujos de efectivo. De acuerdo con la NIC 7, las entradas y salidas de efectivo deben agruparse en 3 grandes clases: los flujos de operación, los flujos de inversión y los flujos de financiamiento. Para la detección te invito a hacer el uso de una técnica visual. Por favor, mire a continuación un estado de situación financiera como lo ven los especialistas de las finanzas. Para poner en marcha un negocio necesitamos una idea de negocio. Luego necesitamos contar con dinero que proviene de 2 fuentes de financiamiento. El dinero es provisto por terceros, las entidades financieras, los bancos, y los propios, que son los accionistas. Llamaremos a esta zona del balance
la zona del financiamiento. Luego de tener el financiamiento, procedemos a realizar las inversiones necesarias en nuestros activos de larga duración. Una idea financiera que deben tener en mente los administradores financieros es el calce adecuado de las obligaciones con los activos que se adquieren. De esta manera, financiamiento de largo plazo, como las deudas financieras y el patrimonio, deben ser lógicamente utilizados en la adquisición de activos de larga duración. En esta zona se ubican los activos de propiedad, planta y equipo, los intangibles, y llamaremos a esta zona del balance la zona de la inversión. Una vez que tengo el financiamiento y realizada la inversión, lo único que queda por hacer es echar a andar el negocio. La marcha del negocio origina todos los activos operativos y pasivos operativos que aparecen en el balance. Piensa en las cuentas por cobrar comerciales, los inventarios, los anticipos a proveedores, las cuentas por pagar comerciales, las cuentas por pagar diversas, las remuneraciones, los impuestos por pagar y los anticipos de clientes. Todo ello aparece como resultado de que el negocio comenzó a operar. Esta forma de ver el estado de situación financiera ayuda a identificar los flujos de efectivo en las tres categorías que la NIC 7 menciona. Mire esta directa correlación que nos ayuda a generar los siguientes enunciados. Si el flujo de efectivo, entrada o salida, afecta a la zona de financiamiento, estamos ante un flujo de actividades de financiamiento. Una entrada de dinero por préstamos bancarios o aporte de los accionistas son dos perfectos ejemplos de estos tipos de flujos de efectivo. En cuanto a flujos de salida, lo serán los pagos de préstamos y el pago de dividendos a los accionistas. Por otro lado, si el flujo de efectivo, entrada o salida, afecta a la zona de inversión, estamos ante flujos de actividades de inversión. Una salida de dinero por compra de activos fijos o desarrollo de intangibles son dos perfectos ejemplos de estos tipos de flujos de salida. En cuanto a los flujos de entrada, lo serán los cobros por venta de elementos de propiedad, planta y equipo o venta de intangibles. Finalmente, si el flujo de efectivo, entrada o salida, afecta a la zona de operación, estaremos ante un flujo de actividades de operación. Una salida de dinero por compra de inventarios o pago a empleados son dos perfectos ejemplos de estos tipos de flujos de efectivo. En cuanto a flujos de entrada, el gran flujo de entrada de operación que tiene toda entidad será la cobranza a clientes. Visto de esta manera, no deberíamos tener problemas en la identificación de los flujos de efectivo. Debería existir coherencia en las políticas contables que utilizamos todos los contadores. Debería haber coherencia entre los estados financieros de todas las entidades, específicamente en el flujo de efectivo. El criterio expresado también sirve para clasificar los flujos de efectivo provenientes por los pagos o cobranzas de instrumentos financieros derivados. Por ejemplo, un instrumento financiero derivado puede suscribirse con el objetivo de cubrir el riesgo de tasa de interés que devenga un préstamo por pago indexado a la LIBOR, por ejemplo. En este caso, los flujos derivados del instrumento financiero derivado deben asignarse a los flujos de efectivo generados por las actividades de financiamiento. Por otro lado, un instrumento financiero derivado puede suscribirse con el objetivo de cubrirse del riesgo de tasas de cambio por el compromiso en firme de importar maquinarias para la producción. En este caso, los flujos del derivado deben asignarse a las actividades de inversión. Finalmente, un instrumento financiero derivado pudo suscribirse con el objetivo de cubrir el riesgo de tasa de cambio por el compromiso a firme de importar inventarios. En este caso, los flujos del instrumento financiero derivado deberán asignarse a las actividades de operación. Como dijimos anteriormente, analizando los flujos de esta manera, es decir, vinculando la visión que tenemos del estado de situación financiera con las tres actividades del estado de flujo de efectivo, lograremos que todos lleguemos al mismo consenso respecto de la clasificación de los flujos de efectivo. Aparentemente, el camino está allanado de cara a la uniformidad de los estados financieros para permitir así su comparabilidad. Sin embargo, si todo fuera perfecto, tú estarías con tu ex, si ella, que te prometió amor eterno, y obvio te mintió. Así como no tuviste consenso con tu ex, en la NIC 7 existe un párrafo que en lugar de llamar a la uniformidad, aparentemente llama a la desuniformidad, disfrazándola de un concepto llamado falta de consenso. Y este es el segundo motivo y verdadero motivo de este video. Queremos poner de manifiesto una situación que debe ser remediada, no solo en la NIC 7, sino en varias normas. Si hay algo que esperamos de la NIF es que nos digan qué hacer de manera clara, de manera precisa. Sin embargo, en algunas ocasiones no es así. Eso le agrega un condimento especial al estudio y aplicación de las normas internacionales de información financiera. Un ejemplo de este tipo de situaciones se encuentra manifiesta en la norma NIC 7. El párrafo 31 de la NIC 7 establece lo siguiente.
Los flujos de efectivo correspondientes a los intereses recibidos, intereses pagados, dividendos recibidos, dividendos pagados deben ser revelados por separado y cada uno de estos flujos debe ser clasificado de forma coherente periodo a periodo como perteneciente a actividades de operación, inversión o de financiamiento. Cualquiera de los tres. El desconcierto es ampliado en el párrafo 33 de la NIC 7, que dice lo siguiente: no existe consenso para la clasificación de estos tipos de flujos. Los intereses pagados, así como los intereses y dividendos percibidos, pueden ser clasificados como procedentes de actividades de operación porque entran en la determinación de la ganancia o la pérdida, pero también pueden incluirse en los flujos de efectivo de actividades de financiación e inversión porque son costos de obtener recursos financieros o rendimientos sobre las inversiones. Y el párrafo 34 manifiesta que los dividendos pagados pueden clasificarse como flujos de efectivo de actividades financieras, puesto que representan el costo de obtener recursos financieros. Y además dice que pueden ser clasificados como componentes del flujo procedentes de las actividades de operación. Los párrafos 31, 33 y 34 se resumen en el siguiente cuadro. Como ven, los flujos pueden ponerse en cualquiera de las tres actividades. Ante ello, solamente nos queda observar los reportes financieros de las empresas. Podemos revisar los estados financieros reportados a la Superintendencia de Mercados y Valores. Hemos tomado una muestra de 20 empresas que no son entidades financieras, tampoco son holding, son empresas que tienen producción, venden bienes y venden servicios. De las 20 empresas analizadas, 17 presentaron el estado de flujo de efectivo por el método directo y 3 por el método indirecto. Este es otro indicador de la falta de uniformidad en la presentación del estado de flujo de efectivo, debido a que la norma NIC 7 permite utilizar uno u otro método. Pero sigamos con el análisis de los flujos de efectivo por intereses y dividendos, debido a la falta de consenso. Si consolidamos los flujos de efectivo de las 20 empresas seleccionadas, tenemos que el cobro de intereses aparece tanto en la operación como en la inversión. De la misma manera, podemos ver que el cobro de dividendos aparece tanto en las actividades de operación como en las actividades de inversión. El pago de intereses aparece en las tres actividades. Y, finalmente, respecto del pago de dividendos, sí parece existir un consenso. Todas las empresas lo pusieron como actividades de financiamiento. Estimados amigos, esta no es una crítica a los estados financieros de las empresas, ni a sus contadores y mucho menos a sus auditores. Los profesionales involucrados hacen lo que la norma exactamente permite. Entonces la crítica va hacia la NIC 7, que permite la falta de consenso y lo consagra en el párrafo 33 que hemos analizado. Sabemos que no existe consenso entre los contadores del mundo respecto al registro contable y tratamiento de diferentes transacciones y o eventos. Ante ello, para la uniformidad de criterios, tenemos la esperanza puesta en las normativas emitidas por el IASB. No esperamos que una norma nos diga lo que ya sabemos, que no existe consenso. Esperamos que nos digan cómo llegar a ese consenso. Sin embargo, también debemos reconocer los esfuerzos realizados desde el año 98 hasta la fecha. En épocas universitarias, su servidor y amigo contador fue testigo de normas internacionales de contabilidad que permitían tratamientos contables diferentes. A uno le llamaban tratamiento contable referencial y al otro tratamiento contable alternativo, dejando a las empresas la decisión entre uno u otro camino. Esto obviamente afecta la comparabilidad de estados financieros entre diversas empresas, inclusive del mismo rubro. Afortunadamente, a la fecha, muchos de sus tratamientos han sido unificados y solamente quedan algunas pocas NIF que permiten dos tratamientos. El esfuerzo desplegable es grande y loable. Solamente queda esperar que se reduzca la falta de consenso para lograr la uniformidad en el estado de flujos de efectivo. Si estos conocimientos pudieron transmitirse en unos cuantos minutos, imagínate un diplomado totalmente práctico de normas internacionales de información financiera. También tenemos nuestros másteres en NIC 12, Impuesto a las Ganancias, y máster en grupos empresariales. Usted decide cómo se capacita en el último trimestre del año 2020, que afortunadamente ya se va. ¡Saludos contables!